A continuación vamos a crear un circuito de potencia. Para ello lo que vamos a hacer es seleccionar los elementos de potencia de una estancia y lo vamos a asociar a un panel. En este caso tenemos una serie de enchufes, seleccionamos todos los enchufes dentro de esta estancia y le damos a dar a crear sistema de potencia. Pinchamos y nos marca en una serie de líneas de trazos qué elementos tenemos seleccionados dentro del sistema. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el tipo de panel. En este caso tenemos un panel que se llama terapia ocupacional CTO2. También lo podemos dar aquí seleccionando panel. Pinchamos, nos acercamos y clicamos. De esta manera nos ha aparecido un símbolo que es el trazo que nos indica hacia qué panel va. Una vez seleccionados estos elementos, procederemos a revisar todas las variables del circuito. Una de ellas es importante, es el tipo de cableado. Seleccionamos el cable correspondiente y las secciones de cables se actualizarían automáticamente en función de las potencias que nosotros hemos cargado en el sistema. Vemos que la mayoría de los parámetros son calculados en función del número de elementos que estamos metiendo. Hay otros elementos como la corriente nominal o el bastidor que son datos a incluir por el ingeniero. También el nombre de la carga correspondiente, en este caso terapia ocupacional, y el tipo de conexión, si es disyuntor o terminal de alimentación. Por defecto nosotros lo dejaremos como disyuntor. Una vez que tenemos concluido el circuito de potencia eléctrica, podemos hacer determinados tipos de modificaciones. Para seleccionar el circuito le tenemos que dar al tabulador hasta que nos aparezca relacionado el circuito eléctrico. También deberíamos tener aquí dentro de vista interfaz de usuario, el navegador de sistemas, para poder ir visualizando los diferentes elementos que hemos creado. Nuestro panel de electricidad, si nosotros lo seleccionamos aquí, vemos dónde estaría ubicado dentro del panel. Aquí está colgado. Si nosotros lo que queremos es crear un nuevo circuito, que es que el cuadro del panel cuelgue del cuadro principal, lo que tenemos que hacer es seleccionar el panel y crear un nuevo circuito. En este caso el circuito va desde este panel a el panel principal, que es el cuadro general de planta. Si nos da un aviso, en este caso nos está diciendo que el cuadro general de planta no tiene suficientes ranuras en el panel para aceptar todos los circuitos. Y esto significaría que nosotros tenemos que seleccionar el cuadro general de planta y decirle que el número de elementos admisibles es mayor. Número máximo le vamos a poner, en vez de 12, vamos a poner 24. De esta manera habríamos solucionado la conexión de estos elementos. Y también hemos visto cómo ahora el cuadro de este circuito cuelga del cuadro general de protección. Si nosotros queremos modificar, seleccionamos los circuitos y podemos hacer una serie de ediciones. Dentro de la edición del circuito, lo que podríamos hacer es añadir elementos, eliminar elementos o modificar algún aspecto del panel. También cambiarle el tipo de cable. También podemos seleccionar el circuito y modificar el camino. ¿Esto qué es lo que haría? Estaríamos primero modificando la altura por la que va el cableado y podemos modificar algunos aspectos para que tome el camino o más lejano o seleccione todos los dispositivos. De esta manera podríamos calcular una longitud mucho más eficiente del circuito. Por último, otro aspecto que podríamos hacer cuando estamos editando es la posibilidad de convertir en alambre, es decir, crear un cableado fijo a nivel de representación. Y con esto hemos visto la creación y modificación de circuitos eléctricos de potencia.